Hola, mi nombre es John y hoy vamos a estudiar algunas reacciones redox. Para ello vamos a construir una batería o celda galvánica y vamos a limpiar nuestras joyas de plata. Continuemos. Una reacción química redox es una reacción en la cual se tiene un intercambio de electrones entre las sustancias. La sustancia que pierde electrones se oxida y es el agente reductor, mientras que la otra sustancia que gana electrones se reduce y es el agente oxidante. Estas reacciones pueden ser viables o más comúnmente conocidas como espontáneas, es decir, que no necesitan de un suministro de energía, o pueden no serlo, en el caso en el cual se suministra energía de forma eléctrica, electromagnética o en forma de calor o de muchas otras maneras. Estas reacciones son de vital importancia, pues nos sirve para entender los procesos bioquímicos que suceden al interior de un organismo vivo, así como también en las grandes industrias y en la ciencia donde se utilizan para generar conocimiento y desarrollo. Bueno, estos son los materiales que vamos a utilizar: una mezcla de bicarbonato de sodio con sal de mesa, dos láminas de aluminio. Vamos a observar el estado de los pendientes para compararlos después de que haya sucedido la reacción. Como ven, están oscuros tanto por el exterior como por el interior. Esto es debido al sulfuro de plata. Y también vamos a hacer uso de agua. En este caso es agua caliente para acelerar un poco la reacción y que se demore menos tiempo. Para ello vamos a tomar los pendientes y los vamos a recubrir de aluminio. Vamos a envolverlos bien, tratando de que el aluminio esté en contacto lo más posible con la plata. Esto lo vamos a hacer para cada uno de los pendientes y los vamos a colocar en el fondo del recipiente. Entonces ahí vemos cómo lo pusimos. Vamos a colocar el electrolito, en este caso pues la mezcla que ya mencioné, carbonato de sodio con sal de mesa. Esto va a permitir que los iones se muevan más fácilmente. Y vamos a colocar el agua caliente. Luego de esto vamos a esperar por aproximadamente unos 20 o 30 minutos y vamos a ver cómo quedan nuestras joyas de plata o cómo es el resultado de la reacción, y vamos a comparar nuestras joyas antes y después para ver cómo quedaron. Bien, aquí han pasado 30 minutos. Vamos a descubrir las joyas y vamos a ver cómo quedaron. Como se observa, los pendientes quedaron blancos por encima o brillantes, mientras que las láminas de aluminio quedaron oscuras. Esto es debido a que se formó sulfuro de aluminio sobre la superficie del papel aluminio y la plata se redujo. Bueno, entonces aquí ya tenemos los pendientes totalmente secos. Como recuerdan, antes estaban totalmente oscuros tanto al interior como al exterior, y aquí los podemos apreciar que quedaron brillantes y limpios. Es decir, la plata se redujo. Ahora sí vamos a dar la explicación de qué fue lo que sucedió. Bien, aquí tenemos la reacción que se da entre el sulfuro de plata sobre la superficie de las joyas, o es ese color negruzco que está en la superficie, y el aluminio. Como vemos, la plata se reduce y el aluminio se oxida, formando sulfuro de plata, que es la parte amarilla que aparece sobre la superficie de las láminas de aluminio. Aquí aprovechamos que el azufre tiene más afinidad por la plata, y a través del electrolito vamos a permitir que se lleve a cabo la reacción de óxido-reducción. Recordemos que el electrolito en este caso no tiene no sufre ninguna reacción, sino que facilita la transferencia de electrones para la formación del sulfuro de aluminio y la reducción de la plata. Bien, aquí tenemos la segunda parte, que es la construcción de la batería. Necesitaremos vasos desechables, arandelas o tornillos galvanizados,
es decir, con recubrimiento de zinc, un electrolito, en este caso sulfato de magnesio, también cables de cobre y un diodo LED que va a alumbrar cuando se produzca electricidad en la reacción. Bien, para el montaje lo que vamos a hacer es realizar la configuración con las arandelas y el cable de cobre en el cual vamos a juntarlas. Vamos a tomar los vasos plásticos y los vamos a colocar juntos y posteriormente vamos a introducir las arandelas con el cable de cobre en cada uno de los vasos, asegurándonos de que estén siempre, digamos, el circuito en serie, que esté cerrado. Luego vamos a llenar cada una de las celdas electrolíticas con el electrolito en solución. Vemos que aquí ya se me está acabando el agua, entonces toca buscar más y hacer más solución. Continuamos con el llenado de cada una de las celdas. Deben tapar totalmente las arandelas galvanizadas y sería mejor si hiciéramos el experimento con cable de cobre en filamentos, pero pues no tenía y así también funciona. Bien, aquí vamos a tomar algunas medidas de potencial en la celda electrolítica que armamos. Entonces vemos que hay una diferencia de potencial de aproximadamente 3,3 voltios. Y también vamos a hacer la prueba con el diodo LED. Introducimos el diodo LED. Este tiene una polaridad, entonces hay que colocarlo correctamente para que encienda, y como vemos ya se encendió. Alumbra de color rojo y verde. Eso quiere decir que la celda galvánica está funcionando correctamente. Aquí podemos ver un poco mejor el diodo encendiendo de ambos colores. Sin embargo, la diferencia de potencial no es suficiente para que el diodo alumbre de color azul, ya que este diodo pues varía en 3 colores. Continuemos con la explicación. Bien, acá tenemos las semirreacciones de lo que pudo haber ocurrido en la celda galvánica. Tenemos la oxidación del zinc. Las arandelas eran galvanizadas, entonces lo que vemos es que el zinc se oxida y produce 2 electrones. Tenemos una hipótesis en la cual tenemos una reducción 1 y una reducción 2. Sin embargo, la reducción 1 tendría que estar en medio ácido la solución electrolítica. Sin embargo, el agua que tomamos fue agua de la llave, y el agua en Bogotá tiene un pH neutro, o casi alrededor de 7 a 7,6. Esto quiere decir que esta reducción pues no es posible. Otra hipótesis que tenemos es la reducción número 2, en la cual tenemos oxígeno y agua más 4 electrones, produciendo 4 iones hidroxilo con un potencial de celda con un potencial de reducción positivo de 0,4 voltios. Entonces es posible que esta haya sido la reacción, que se haya dado la oxidación del zinc y la reducción del oxígeno. Bien, aquí vemos un poco mejor ilustrado la celda galvánica que realizamos. Vemos los dos electrodos, el de zinc y el de cobre. Sin embargo, solamente el electrodo de zinc está sufriendo una reacción de oxidación en la cual se producen electrones. Estos electrones van a viajar y van a ser tomados por el oxígeno, que se va a reducir a iones hidroxilo. Esta reacción nos va a generar energía eléctrica, con la cual el diodo LED va a encender. También vemos las semirreacciones y vemos que la reacción es viable, es decir, es espontánea, lo cual quiere decir que se da de manera natural,
y es debido a la afinidad de las sustancias por los electrones y a la naturaleza de dichas sustancias. Finalmente vimos dos reacciones redox en las cuales observamos cambios de la materia visualmente para una, y en el otro caso el cambio se dio a iones que quedaron en solución. Como conclusión, vimos que con estos cambios se puede comprobar la transferencia de electrones y también ver que se tratan de reacciones que se dan naturalmente, es decir, sin un aporte de energía extra o lo que conocemos como reacciones espontáneas. Además de que pudimos construir la batería a partir de materiales que encontramos en casa y de una manera fácil y con pocos riesgos. Muchas gracias.